cuando sumábamos los laburantes que aportábamos, cuando sumábamos los aportes, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas de capitalización. Fue una estafa, pero ¿saben qué? No me llama la atención, porque ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima FJP, laburó después para Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? Más casta no se consigue. Choreo, curro es eso, haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Eso es choreo, eso es curro, Milei, eso es afanarse la plata del que labura, eso es aplanarse la plata. Y vos viviste de eso, y vos cobraste de eso. Cuando escuché esto y lo vi a Axel enardecer al auditorio, la verdad es que no pude más que reconocerme en una serie de actitudes que hemos mucho valorado en los últimos años, que es llamar a las cosas por su nombre. Cosa que en la política ya no es tan habitual, ¿no? Está gobernado hoy por la elipsis, por la metáfora, la política. Y a veces las cosas son como se advierten, ¿no? La única verdad es la realidad. Y recién Kicillof hablaba de algo que es historia. A propósito de las canciones viejas, las canciones nuevas, bueno, estaba hablando de la historia, que es una historia que quizá muchos olvidaron y que muchas camadas de pibes jóvenes, sobre todo, no tienen tan presentes. Que son esos curros de los que participó alguien que se presenta como algo novedoso hoy, que es nada más y nada menos que Milei. Y ahí está recordando, en este caso Kicillof, ¿quién es Milei? Milei cobraba sueldos de Aeropuertos Argentina 2000, mejor dicho, cobraba salarios pagados con la plata que Aeropuertos Argentina 2000 no pagaba de canon al Estado Nacional. Eso es curro. Y de ese curro cobraba Milei. También pasó por Máxima AFJP. Para los chicos que son un poco más jóvenes, las administradoras de fondos de pensión, las AFJP, que básicamente fueron la privatización de las jubilaciones y pensiones en Argentina en la época de Menem, fueron un gran negocio financiero. Estas administradoras cobraban regalías por administrar fondos y multiplicarlos en su valor, cosa que finalmente no hicieron. Fue una estafa, realmente una estafa a los jubilados y jubiladas de la Argentina. Y una de esas era la que también le pagaba sueldos. Con la plata que le robaron a los jubilados, se le pagaban sueldos a Milei. Eso decía recién Axel, a quien vimos una versión que es la versión recargada de Axel, ¿no? Y es nada más y nada menos que una manera también de traer al debate electoral asuntos que para muchos están olvidados o forman parte de un pasado o de canciones viejas que no suenan. Yo digo porque se habló mucho alrededor de ese tema y yo creo que cuando estás en una batalla electoral valen todas las canciones. El disco del triunfo tiene hits, temas nuevos, temas viejos, riff, batería, solos, lo que venga. Hay una música que es maravillosa. Perón dijo que era la del pueblo argentino. Yo diría que es la del éxito, además. Y sobre todo cuando ese éxito es una victoria popular. Si eso no ocurre y sobreviene una derrota, entonces sí, hay que discutir y pensar y replantearse de qué modo se empiezan a componer cosas nuevas. Ahora, estás en el medio del asunto y en el medio del asunto hay que sumar. Y sumar implica, entre otras cosas, historizar. E historizar es hablar de cosas que sucedieron. Me gusta esta definición de que la historia es un profeta, es decir, que anuncia el futuro mirando hacia atrás. ¿No? Anuncia el futuro mirando hacia atrás. Entonces hay que decir que Milei no es novedad, que Milei es lo peor de la casta,
porque son los empleados de la casta millonaria que saqueó al Estado. Ni siquiera son los millonarios que saquearon, son los empleados de la casta millonaria. Son los que aprietan muchas veces los botones que empobrecen a millones de argentinos y de argentinas en cuestión de minutos. Porque siempre rescato yo una gran frase de Carlos Heller, que es que en economía nada se pierde, todo se transfiere. Nada se pierde, todo se transfiere. Y en la Argentina tenemos ya demasiado tiempo en el que las transferencias van de un lugar hacia otro y no a la inversa. Van de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía, a los sectores multimillonarios de la economía. Y eso es porque hay una casta de millonarios que tienen poder suficiente para subordinar a la política y hacerla cantar su canción. Eso es lo que hay que romper. Con eso hay que pelearse. De eso hay que hablar. Y esto lo estoy diciendo en la previa de algo que muchos esperamos, y es nada más y nada menos que las palabras de Cristina. Mañana Cristina vuelve allí en la sede de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la UMET, la Universidad de los Trabajadores de Edificios. Y ella va a estar hablando sobre crisis, derrumbes y futuro. Va a estar presentando la reedición de un libro clave, es un libro de conversaciones entre Néstor Kirchner y nada más y nada menos que Torcuato Di Tella. Creo yo, y siempre entendí que era el libro que Néstor Kirchner hubiera querido escribir. Como no se le daba eso, pero sí se le daba la charla, ese libro, que es una larguísima conversación entre ambos, un tipo de acción y de Estado como Néstor Kirchner y un intelectual como Torcuato, bueno, me parece que resumió un espíritu de época que generó la transversalidad, ¿se acuerdan ustedes, no? Hecha imagen y semejanza, si se quiere, o muy parecida en el proceso a lo que fue la Concertación chilena. Y de acá me quiero agarrar, quiero tomarme, porque precisamente esa Concertación respondía a la necesidad de quebrar la tendencia a la fragmentación y a la atomización que, por ejemplo, en Chile perpetuaba los resabios del pinochetismo. En la Argentina, esos resabios que tenemos de neoliberalismo también se perpetúan a partir de la fragmentación y la atomización. El Frente de Todos fue un gran intento por romper con esa fragmentación. Los resultados están a la vista porque muchos contribuyeron a la conformación de esta alianza por una única voluntad electoral. Hay que trabajar más la política, que incluye lo electoral, pero excede la jornada electiva. La política es mucho más que ir a votar. Entonces vos tenés que tener una alianza que gane la elección, sí, claro que sí, pero también una alianza que después pueda gobernar. Lo que falló fue eso. Y ya tenemos 2 experiencias fallidas de alianza, desgraciadamente. Desgraciadamente. La alianza de radicales y frepacistas, y ahora también el Frente de Todos, que ha tenido sus logros, pero si hacemos un balance, para muchos va a ser un balance amargo. Si yo me dejo guiar por los resultados electorales, diría que para mucha gente han sido un balance amargo. Y esto es injusto, siempre hay una injusticia cada vez que se da una definición de esas características. Porque yo creo que el Frente de Todos ha sido, en este escenario de fragmentación, un esfuerzo titánico de gente que no se podía ni ver y que se sentaron a la mesa a ver si podían armar algo a partir de esas divergencias. Y algo hicieron, pero las divergencias también hicieron lo suyo. Y esas divergencias no son antojadizas, no son caprichos, no, muchas veces son cuestiones de fondo. Algunas tienen tinte ideológico, a veces están tenidas de cierto personalismo. Es imposible hacer política si no hay también en los líderes o en los que intentan liderar algo de personalismo. Entonces hay que acomodar un poco de todo, la ideología, las vanidades, la fuerza política. Yo siempre rescato a Cristina Kirchner por su generosidad. Teniendo la mayoría de los votos, sabía que le iba a ser muy difícil gobernar. Y lo llamó Alberto Fernández. Y se venció
al experimento macrista. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido 4 años más de Macri? 4 años más de endeudamiento, 4 años más de una economía que excluía a millones de argentinos, que producía la caída de empresas casi como moscas. Era una tragedia. Y si eso nos hubiera agarrado en una pandemia. Yo siempre voy a estar agradecido a Cristina Kirchner, entre otras cosas, por esas decisiones que son muy corajudas, que en el momento muy pocos se entienden. Porque esas decisiones que son de fondo las toman personas que ven más lejos que el resto. Con esto creo que vamos a estar muchos de acuerdo. Cristina ve más lejos que el resto. Cristina le pone palabras a los que el resto todavía está pensando de qué se trata. Cuando Cristina lo vio, muchos recién empiezan a verlo. Y eso no es un demérito del resto, es el reconocimiento a un papel de liderazgo que Cristina tiene indudablemente. Ahora, es cierto también que la derecha y la ultraderecha se ha dado la maña como para poner a Cristina en una situación muy complicada. Muy complicada. La proscripción judicial, pero también la proscripción silenciosa de la política ha hecho posible que Cristina no tenga hoy chances válidas electorales por sí misma, sino que tiene que apelar a armados, que a su vez sirven para seguir estando en carrera. No ya, Cristina, para que el pueblo siga estando en carrera. Porque si no fuera por Cristina, el pueblo no estaría en carrera. Acá habría simplemente un debate entre fuerzas de la ultraderecha, la derecha o exclusivamente el centro derecha. Si hay una opción todavía para tensar esa relación y poner en juego la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, eso es gracias a Cristina. Yo sé que hay muchos que no se lo quieren reconocer, porque el liderazgo de Cristina opaca las vanidades de otros. Es lamentable que así suceda, pero también eso es la política. Y eso hace también a la fragmentación y a la atomización. Por eso Cristina mañana seguramente va a estar hablando de concertación, va a estar hablando de unidad amplia, va a estar hablando de cómo y de qué manera se puede administrar la diversidad, que es lo más complejo de sostener en un escenario de estas características. ¿Cómo haces para que lo que es diferente permanezca junto? ¿Qué le ofreces a cada uno? ¿Es solamente una lógica de toma y daca o también tiene que extremarse la generosidad de cada una de las partes? Qué lío, ¿no? Miren, Unión por la Patria, que es una opción muy válida en términos electorales, a pesar de la herencia económica de este mismo gobierno, nada más y nada menos, mire qué honesta que será la propuesta que lleva el ministro de Economía de 100 y pico % de inflación. Es cierto también, es el ministro de Economía de 100 y pico % de inflación que heredó de otro ministro de Economía, más a ese que se tiró arriba de la granada. Ahora, ¿resultará eso suficiente mérito como para ser presidente del país? Bueno, lo decide la gente. De eso se trata la democracia. Pero miren si será este un momento clave de la política del espacio nacional, popular. Ayer Massa estuvo hablando y él dijo que en un eventual gobierno va a estar convocando a radicales para que sean ministros. Le ofreció a Perotti, el gobernador derrotado en Santa Fe, un cargo en el gabinete si es que llega a ser presidente. Dijo que va a haber peronistas del PRO que se van a sumar al gobierno de Unión por la Patria. Claro, algunos se agarran los pelos, ¿no? Algunos se agarran los pelos. ¿Cómo puede ser? ¿De qué manera? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, probablemente Massa tenga una idea sobre cuáles son las coaliciones, las alianzas, las concertaciones necesarias para administrar el país en un momento de mucha complejidad, porque hay asuntos que si no se arreglan de manera transversal, no tienen solución. Y eso lo dice Cristina, para mí mucho más nítidamente, y también lo dice Massa. Como lo puede decir Massa, diciendo que Venezuela tal cosa, Venezuela tal otra. ¿Por qué? Porque Massa es esencialmente un gran pragmático. ¿Hay en el espacio nacional, popular, democrático, una ala pragmática? Sí, la representa Massa. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ustedes saben que en política, entre lo malo y lo bueno, hay 100 centímetros. Y en esos 100 centímetros se ubica un montón de alternativas. Algunas que son de salida del problema y otras que profundizan o agravan el problema. Habrá que ver entonces cómo sigue el proceso, pero llegar a ese proceso
en el que el espacio nacional y popular coloque nuevamente un presidente a pesar de la experiencia que vivimos en estos 4 años. Y que en este proceso uno todavía le pueda dar pelea o batalla al neoliberalismo y a la fragmentación política que plantea el neoliberalismo en la Argentina, ya es un éxito. Algunos dirían, es una mirada muy optimista, caballero, no. Es una mirada que todavía da batalla. Yo no sé si soy optimista o soy pesimista, pero es una mirada que da batalla. Porque cuando lo veo a Axel Kicillof, hablando como habló ayer, cuando lo veo a Axel plantándose frente a la ultraderecha, cuando le pone historia a Milei, cuando lo historiza y le pone contexto, y lo hace con el énfasis que él lo hace, bueno, a mí me da ganas de creer, a mí me da ganas de poner energía, a mí me da ganas de ser optimista. Probablemente la historia tenga un curso propio que exceda mi voluntad y mi deseo, pero el deseo de uno se encadena con el deseo de muchos. Si hay una posibilidad de victoria, si existe en el horizonte cercano una posibilidad de victoria, es por este lado, es con esta gente, es con estos énfasis y es con esta historización. Porque a fin de cuentas, si hablamos de música, hay una que es la más maravillosa de todas, que es la palabra del pueblo argentino que se va a hacer escuchar en estas semanas próximas, no demasiado lejos. Ya estamos ahí. De lo que algunos consideran que puede ser una primera vuelta, la antesala, finalmente, de un balotaje que yo creo que hay que mirar con cierto optimismo. No se vayan porque en un ratito Fernando Sivera nos va a estar dando números de un encuestador que fue el único que no se equivocó en las PASO, el que acertó con los números más nuevos y recientes de la elección que se viene. Y ahí sí, ahí me agarra un optimismo que ya no es solamente el optimismo del corazón. También se me mezcla la cabeza en eso y eso me pone con otro humor, porque también es cierto, y siempre lo digo, estas batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Un país unido por la radio.